La desaparición del universo. Gary Renard. Una historia extraordinaria de despertar espiritual. Esta es la historia de Gary Renard, un hombre común que vivía una vida aparentemente normal en las tranquilas colinas de Maine, hasta que un día su mundo cambió para siempre. Lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que crees saber sobre la realidad, la vida y la muerte, y sobre quién realmente eres. Es una historia que comenzó con una simple oración pidiendo ayuda espiritual, y que se convirtió en una serie de encuentros extraordinarios que durarían 9 años. Una historia que nos enseña que tal vez, solo tal vez, todo lo que percibimos como real no es más que un sueño elaborado, y que despertar de ese sueño es posible. Antes de empezar, una aclaración. Me he permitido ciertas licencias narrativas para condensar una obra que originalmente dura más de 16 horas en una presentación de menos de 2. Algunos eventos han sido reorganizados cronológicamente, y los capítulos han sido renombrados conscientemente para agrupar las enseñanzas por temas específicos, facilitando así la comprensión de conceptos complejos. Aunque algunos detalles biográficos han sido ajustados para crear una narrativa más fluida, la esencia de las enseñanzas de Arten y Pursa permanece completamente fiel al libro original de Gary Renard. Mi intención es honrar tanto la profundidad de estas enseñanzas, como tu tiempo como oyente. Ahora sí, comenzamos. Capítulo 1. Un hombre buscando respuestas. Era el año 1992, y Gary Renard se encontraba en uno de esos momentos cruciales de la vida donde las preguntas fundamentales se vuelven imposibles de ignorar. Vivía en las tranquilas colinas de Maine con su esposa Karen, llevando lo que cualquiera habría descrito como una vida normal y exitosa. Tenía un buen trabajo, una casa cómoda, y desde el exterior, todo parecía estar en su lugar. Pero por dentro, Gary sentía un vacío que no podía explicar. Debe haber algo más que esto, se decía a menudo mientras contemplaba las montañas desde la ventana de su hogar. Debe haber algún propósito más profundo, algún significado que se me está escapando. Durante años, Gary había intentado llenar ese vacío de las maneras tradicionales. Había buscado la realización a través del éxito profesional, había explorado diferentes filosofías, había leído incontables libros de autoayuda. Pero nada parecía tocar esa sensación persistente de que algo fundamental faltaba en su comprensión de la vida. Era como si estuviera viviendo en la superficie de mi propia existencia, recordaría Gary años después. Podía funcionar perfectamente en el mundo, pero algo dentro de mí sabía que había profundidades que no había explorado. El momento decisivo llegó durante una tarde particularmente reflexiva en diciembre. Gary se encontraba solo en su sala de estar, sintiendo esa familiar sensación de inquietud espiritual que lo había acompañado durante meses. Por primera vez en su vida adulta, Gary sintió la necesidad genuina de orar. No la oración mecánica de su infancia católica, sino algo que surgía desde lo más profundo de su ser. «Ok», dijo en voz alta, sintiéndose un poco incómodo pero completamente sincero. «Si hay alguien ahí arriba, necesito ayuda. No sé exactamente qué busco, pero sé que hay algo más que esto. Si puedes mostrarme la verdad sobre la vida, sobre por qué estamos aquí, sobre cuál es el punto de todo esto, estoy listo para escuchar». Fue una oración simple, sin adornos teológicos ni peticiones específicas. Solo la súplica honesta de un hombre que sentía que había llegado al límite de lo que podía descubrir por sí mismo. Gary no esperaba una respuesta inmediata. De hecho, después de hacer la oración, se sintió un poco tonto. Probablemente estoy hablando solo, pensó, pero al mismo tiempo, algo dentro de él
se sintió más liviano, como si hubiera liberado una carga que no sabía que estaba llevando. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Gary continuó con su rutina diaria, trabajando, pasando tiempo con Karen, viviendo su vida. Pero había algo diferente en él, una especie de expectativa silenciosa, como si hubiera plantado una semilla y estuviera esperando pacientemente a que germinara. No sabía qué esperar, reflexionaría Gary posteriormente. En el fondo de mi mente, supongo que esperaba que algo cambiara gradualmente, que tal vez comenzara a encontrar mejores libros, o conociera a personas más sabias. Nunca imaginé que la respuesta vendría de la forma más extraordinaria posible. Lo que Gary no sabía era que su sincera petición de ayuda espiritual había sido escuchada, y que la respuesta llegaría de una manera que desafiaría todo lo que creía saber sobre la realidad. Porque a veces, cuando el estudiante está verdaderamente listo, los maestros aparecen de formas que van más allá de toda expectativa humana. Y Gary Renard estaba a punto de descubrir que el universo tenía planes mucho más extraordinarios para él, de lo que jamás hubiera podido imaginar. Capítulo 2. La primera aparición. Era una tarde normal de diciembre. Gary estaba en su sala de estar, leyendo tranquilamente, cuando el aire mismo pareció cambiar. No hubo luces brillantes, no sonó música celestial, no se abrieron portales dimensionales. Simplemente, de la nada, aparecieron dos figuras sentadas en su sofá. Gary se quedó paralizado. Su mente racional luchaba por encontrar una explicación lógica. ¿Estaba soñando? ¿Había sufrido una crisis nerviosa? Pero las figuras parecían tan reales, tan presentes, que no podía negarlas. Uno de los seres era claramente masculino, con una presencia serena pero poderosa. El otro tenía una energía más femenina, con una sonrisa gentil que irradiaba sabiduría antigua. Ambos vestían ropas simples, casi contemporáneas, nada parecido a las túnicas doradas que Gary habría esperado de visitantes celestiales. El ser masculino fue el primero en hablar. «Hola Gary, soy Arten, y ella es Pursa. Hemos venido porque pediste ayuda para entender el curso». Gary tardó varios segundos en encontrar su voz. Cuando finalmente pudo hablar, su pregunta fue tan humana, tan normal, que casi resultó cómica. ¿Quiénes son ustedes exactamente? Pursa sonrió con una calidez que tranquilizó inmediatamente a Gary. Somos maestros ascendidos, Gary. Pero antes de que tu mente empiece a crear fantasías elaboradas sobre nosotros, déjanos explicarte algo fundamental. Somos símbolos. Nuestra única realidad verdadera es Dios, o Espíritu puro, que en el cielo son sinónimos. Arten continuó. Incluso estos cuerpos que ves son simbólicos. Cualquier cosa que parece tomar forma es simbólica, incluyendo nuestras apariencias físicas. Hemos venido a hablarte claramente y sin rodeos sobre la verdadera naturaleza de tu universo, y el modo de salir de él. Gary sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Salir del universo? ¿Qué significaba eso? No tengas miedo, dijo Pursa gentilmente, como si hubiera leído sus pensamientos. No estás perdiendo la cordura. Y no te pediremos que renuncies a nada. De hecho, te invitamos a renunciar a nada a cambio de todo. Un estado de éxtasis perfecto e indescriptible que nunca cesa. Capítulo 3. La revelación fundamental. Durante esa primera visita, que duró varias horas,
Arten y Pursa comenzaron a desmantelar sistemáticamente todo lo que Gary creía saber sobre la realidad. Gary, dijo Arten, todo está en tu mente. Tu cabeza, tu cerebro, tu cuerpo, tu mundo, e incluso cualquier universo paralelo que puedas imaginar, son proyecciones de la mente. Pero eso es imposible, protestó Gary. Puedo tocar las cosas. Puedo sentir dolor. El mundo es sólido y real. Pursa asintió comprensivamente. La mejor manera de entender esto es considerando tu universo como un sueño. Pero no un sueño cualquiera, un sueño que se siente muy sólido. Y esa solidez es parte del engaño. Cuando sueñas por la noche, continuó Arten, tu cuerpo del sueño se siente completamente real, ¿verdad? Puedes correr, puedes sentir emociones intensas, incluso puedes experimentar dolor. Pero cuando despiertas, te das cuenta de que todo fue una experiencia mental. Gary los miró con incredulidad. ¿Están diciendo que mi vida entera es un sueño? Estamos diciendo, respondió Pursa, que hay una mente grande que está fuera del tiempo, del espacio y de la forma, y que fabricó el universo todo, cada cuerpo y cada forma que parece estar en él. Tu cerebro no produce pensamientos, Gary. Es la mente la que produce el cerebro. Esta revelación golpeó a Gary como un rayo. Si era cierto, significaba que todo lo que había creído sobre la causa y el efecto, sobre la física, sobre la vida misma, estaba completamente al revés. Pero si todo esto es una ilusión, preguntó Gary, ¿por qué existe? ¿Por qué creamos un mundo de sufrimiento? Los ojos de Arten brillaron con una sabiduría antigua. Querido Gary, esa es la pregunta crucial. Y la respuesta te llevará al corazón de lo que realmente significa despertar. Capítulo 4. La historia cósmica de la separación. En su segunda visita, que ocurrió varias semanas después, Arten y Pursa comenzaron a contar una historia que sonaba como la más grande novela de ciencia ficción jamás escrita, excepto que ellos insistían en que era literalmente verdadera. Para entender por qué existe este universo, comenzó Pursa, debes entender que Dios no lo creó. Dios no creó la dualidad, y por tanto, Él no creó el mundo. Gary se removió incómodamente en su silla. Pero si la Biblia dice que Dios creó el mundo en 6 días. La Biblia, explicó Arten, contiene historias simbólicas de la fabricación del mundo y de los cuerpos por la mente inconsciente. Si Dios hubiera creado este universo, sería perfecto y eterno. Pero mira a tu alrededor, Gary. ¿Hay algo en este universo que no responda al patrón de deterioro y muerte? Gary consideró esto. Las flores se marchitaban, los edificios se desmoronaban, las estrellas eventualmente explotaban, los cuerpos envejecían y morían. Era innegable. Entonces, preguntó Gary, ¿cómo comenzó todo esto? Pursa se inclinó hacia adelante, y su voz tomó un tono más serio. Imagina, Gary, que eres un hijo perfecto viviendo en unión perfecta con tu padre perfecto. No hay separación, no hay tiempo, no hay espacio, solo amor puro e infinito. Pero entonces, por un instante imposible, surge un pensamiento. ¿Qué sería ser diferente? ¿Qué sería tener mi propia identidad separada? Ese pensamiento, continuó Arten, fue como un rayo que partió la mente en dos. Una parte permaneció con Dios, pero otra parte pareció separarse y crear su propia realidad. Esa parte es lo que llamamos el ego. Pero aquí está lo crucial, añadió Pursa. En el momento de esa aparente separación, surgió una culpa tan inmensa, tan aterradora, que la mente no pudo soportarla. Era como si un hijo perfecto hubiera cometido el crimen más terrible imaginable contra su padre perfecto. Gary sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Y qué hizo la mente con esa culpa? La proyectó hacia afuera, respondió Arten. Creó un universo, un mundo, cuerpos, para poder poner la culpa allá afuera
en lugar de verla aquí adentro, donde realmente residía. Capítulo 5. El ego. El maestro de la ilusión. Conforme los encuentros continuaron, Gary comenzó a entender la naturaleza astuta del ego, esa parte de la mente que había creado la ilusión de separación. El ego, explicó Pursa durante su cuarta visita, es el sistema de pensamiento del miedo y de la separación de Dios. Pero no es obviamente malvado, Gary. Es increíblemente astuto. ¿Cómo es astuto?, preguntó Gary. Arten sonrió con una expresión que mezclaba diversión y compasión. El ego es como un mago experto en distracción. Mientras tú estás mirando su mano derecha resolviendo problemas en el mundo, su mano izquierda está creando nuevos problemas para mantenerte ocupado. Su estrategia es genial en su simplicidad, continuó Pursa. Te mantiene enfocado en efectos externos para que nunca mires hacia la causa interna. Te dice, el problema está allá afuera. Esa persona te lastimó. Esa situación es injusta. Si pudieras cambiar esas cosas externas, serías feliz. Gary asintió. Podía ver exactamente ese patrón en su propia vida. Es como perseguir tu propia cola, ¿verdad? Siempre hay otro problema que resolver, otra situación que arreglar. Exactamente, confirmó Arten. Y cada vez que resuelves un problema, aparece otro. Es como un videojuego diseñado para ser imposible de ganar. Pero aquí está lo más insidioso, añadió Pursa. El ego te convence de que tú eres víctima de un mundo que está allá afuera, cuando en realidad tú eres el autor del sueño. Eres el director, el guionista y el protagonista de tu propia película, pero has olvidado que tú la escribiste. Gary se quedó en silencio por un momento, procesando esta información. Entonces, toda mi vida, todas mis relaciones, todos mis problemas, ¿todo eso lo creé yo? En el nivel de la mente inconsciente sí, respondió Arten gentilmente. Pero no como castigo. Lo creaste como una manera de procesar y eventualmente sanar la culpa primordial de creer que te separaste de Dios. Capítulo 6. El Espíritu Santo, la respuesta de Dios. Pero Dios no se quedó de brazos cruzados cuando su hijo pareció perderse en sueños de separación, explicó Pursa durante su quinta visita. En el mismo instante en que surgió la ilusión de separación, Dios creó la respuesta, el Espíritu Santo. ¿Qué es exactamente el Espíritu Santo?, preguntó Gary. El Espíritu Santo, respondió Arten, es la voz que habla por Dios. Es la parte de tu mente que nunca se separó, que nunca se olvidó de la verdad. Mientras el ego grita con urgencia y drama, el Espíritu Santo susurra con la certeza silenciosa de la verdad. Imagina, continuó Pursa, que tienes dos asesores completamente diferentes. El ego es como ese amigo dramático que siempre te dice, todo está perdido, tienes que hacer algo ya. Defiéndete, ataca, preocúpate más. El Espíritu Santo es como ese amigo sabio que te dice suavemente, respira, todo está bien. Estás soñando. Puedes despertar cuando quieras. Gary se rió, reconociendo inmediatamente estos dos sistemas de pensamiento en su propia experiencia. Es como tener un ángel y un demonio en mis hombros, ¿verdad? Más o menos, respondió Arten, excepto que el demonio no es realmente malvado, solo confundido. Y el ángel no es externo a ti, sino tu verdadera naturaleza recordándote quién eres realmente.
La diferencia crucial, añadió Pursa, es que el ego siempre te ofrece soluciones complejas, para problemas que él mismo ha creado. El Espíritu Santo te ofrece una solución simple para un problema que en realidad no existe: despertar del sueño. Capítulo 7. La proyección. ¿Cómo creamos nuestro mundo? Durante su séptimo encuentro, Arten y Pursa le explicaron a Gary el mecanismo exacto por el cual la mente crea la experiencia que llamamos mundo. Gary, dijo Arten, ¿has notado que las personas en tu vida tienden a comportarse de maneras que confirman tus creencias más profundas sobre ti mismo y sobre la vida? Gary pensó por un momento. Ahora que lo mencionas, sí. Es como si atrajera exactamente el tipo de experiencias que confirman mis miedos más profundos. Eso no es coincidencia, explicó Pursa. Eres como el operador de un cine cósmico, pero has olvidado que tú eres quien está proyectando la película en la pantalla. La mente inconsciente, continuó Arten, dominada por la culpa de creer que se separó de Dios, no puede soportar esa culpa. Es demasiado intensa, demasiado aterradora. Entonces hace algo ingenioso pero destructivo: proyecta esa culpa hacia afuera. Es como si tuvieras una pesadilla recurrente, añadió Pursa, donde eres perseguido por monstruos aterradores. Lo que no te das cuenta es que tú eres quien está creando esos monstruos en tu mente dormida. Gary asintió, comenzando a ver el patrón. Entonces, esa persona que me irrita en el trabajo, ese conductor que me cortó en el tráfico, esa situación que me estresa, ¿todos son proyecciones de mi culpa interna? Exactamente, confirmó Arten. Son monstruos del sueño, Gary. Proyecciones de la culpa inconsciente que no quieres ver en ti mismo. Pero aquí hay una clave liberadora, dijo Pursa con una sonrisa. Si tú eres el proyector, tienes el poder de cambiar lo que se proyecta. No tienes que cambiar la película que ya está en la pantalla. Tienes que cambiar la película que está en el proyector de tu mente. Capítulo 8. Gary descubre el perdón verdadero. Fue durante su octavo encuentro que Gary comenzó a entender lo que Arten y Pursa llamaban perdón verdadero, un concepto que cambiaría completamente su forma de relacionarse con el mundo. Gary, dijo Pursa, el perdón del que habla el mundo no es realmente perdón. Es más bien una forma de hacer real el error que pretendes perdonar. ¿Qué quieres decir?, preguntó Gary confundido. El perdón mundano dice, te perdono por lo que me hiciste, aunque estuvo mal, explicó Arten. Ese tipo de perdón, aunque bien intencionado, refuerza la ilusión de que algo malo realmente ocurrió. El perdón verdadero, continuó Pursa, reconoce que lo que creemos que nos hicieron nunca ocurrió realmente. Gary los miró con incredulidad. ¿Cómo que nunca ocurrió? Si alguien me lastima, me lastima. Piénsalo así, respondió Arten pacientemente. Si todo es una proyección de tu mente, entonces las otras personas que te lastiman son simplemente personajes en tu propio sueño, actuando exactamente como tú les has programado para actuar. Es como enojarte con un personaje de una película que tú mismo escribiste y dirigiste, añadió Pursa. ¿Tendría sentido culpar al actor por interpretar perfectamente el papel que tú le diste? Gary se quedó en silencio por un largo momento. La implicación era asombrosa. Entonces, mi exesposa, mi jefe difícil, todas las personas que me han lastimado, todos están actuando roles que yo les asigné. En el nivel de la mente inconsciente sí, confirmó Arten.
No conscientemente, por supuesto. Pero sí, inconscientemente, para mostrarte tu propia culpa proyectada. Pero esto no significa negar el dolor, añadió Pursa rápidamente. El dolor es real para quien lo experimenta. Significa entender que el dolor surge de creer que la separación es real, cuando en verdad nunca hemos dejado de ser uno con Dios. Capítulo 9. La práctica del perdón. Un ejemplo revelador. Durante su 9ª visita, Gary estaba listo para una demostración práctica. Había estado teniendo problemas con un vecino ruidoso, y la situación lo tenía muy estresado. Perfecto, dijo Arten cuando Gary les contó sobre la situación. Este es un ejemplo ideal para practicar el perdón verdadero. Primero, explicó Pursa, reconoce que estás soñando. Tu vecino es un personaje en tu sueño. Pero está siendo realmente ruidoso, protestó Gary. No me deja dormir. Por supuesto que el ruido parece real, respondió Arten. Recuerda, es un sueño que se siente muy sólido. Pero pregúntate, ¿qué podría estar representando este vecino ruidoso en tu psique interna? Gary pensó por un momento. Bueno, supongo que podría representar mi propia mente ruidosa, todos esos pensamientos que no me dejan en paz. ¡Excelente!, exclamó Pursa. Segundo paso, reconoce que la irritación que sientes hacia él es en realidad un reflejo de tu irritación hacia tu propia mente ruidosa, tu propia falta de paz interna. Y el tercer paso, continuó Arten, es entregar toda la situación al Espíritu Santo. Algo así, Espíritu Santo, veo que he proyectado mi propia falta de paz en mi vecino. La irritación que creo ver en él no está realmente ahí. Está en mi mente, y yo la puse ahí. Te entrego esta ilusión. Sana mi mente de la creencia en la separación y la culpa. Gary practicó este proceso mentalmente. Para su asombro, sintió una calma inmediata. Es extraño, sigo escuchando el ruido, pero ya no me molesta de la misma manera. Eso es un milagro, dijo Pursa sonriendo. Has cambiado de canal en la televisión de tu mente. El contenido de la pantalla es el mismo, pero tu experiencia de él es completamente diferente. Capítulo 10. El tiempo y la ilusión de la causalidad. En su 10º encuentro, Arten y Pursa le revelaron a Gary uno de los aspectos más sorprendentes de sus enseñanzas, la naturaleza ilusoria del tiempo. Gary, dijo Arten, ¿qué dirías si te dijéramos que todo ya ha sucedido? ¿Que simplemente estás reviviendo una película ya filmada? Diría que eso es imposible, respondió Gary inmediatamente. Puedo tomar decisiones. Puedo cambiar el futuro. ¿Puedes?, preguntó Pursa con una sonrisa misteriosa. ¿O estás experimentando la ilusión de tomar decisiones en una historia que ya está completa? Piénsalo así, continuó Arten. Es como tener un DVD de tu vida que reproduce una y otra vez. Te sientes como si estuvieras viviendo los eventos por primera vez, pero en realidad estás experimentando algo que ya está terminado. Gary sacudió la cabeza. Pero si eso fuera cierto, ¿qué sentido tendría hacer algo? ¿Para qué esforzarse por mejorar? Ah, dijo Pursa, ahí está la clave. La única variable real es con qué maestro eliges ver la película, con el ego o con el Espíritu Santo. Es como ver la misma película con dos estados mentales diferentes, explicó Arten. Si estás deprimido, hasta una comedia te parecerá triste. Si estás en paz, hasta una tragedia te enseñará sobre el amor.
El perdón verdadero, añadió Pursa, es el único dispositivo que tienes para controlar el tiempo. Cada vez que perdonas verdaderamente, aceleras tu despertar. Es como adelantar rápidamente las partes aburridas o dolorosas de una película para llegar a la resolución feliz. Gary comenzó a sentir una extraña sensación de liberación. Entonces, ¿no puedo cometer errores reales? No, confirmó Arten. Si todo ya está hecho, entonces, tu única función es decidir cómo quieres experimentar lo que ya existe. ¿Quieres verlo como una tragedia o como una comedia? ¿Como una historia de víctimas o como un camino de despertar? Capítulo 11. Viviendo en dos niveles. Durante los siguientes encuentros, Gary luchó con una pregunta práctica que atormentaba a muchos estudiantes espirituales. Si todo es ilusión, le preguntó a Pursa durante su 11º encuentro, ¿cómo debo vivir mi vida diaria? ¿Debo dejar mi trabajo? ¿Ignorar mis responsabilidades? Pursa se rió suavemente. Gary, ¿crees que un actor debe abandonar su papel a mitad de la obra de teatro solo porque recuerda que está actuando? No, supongo que no. Exactamente, continuó Arten. Puedes cumplir tu papel con amor y dedicación, pero sin el apego psicológico que causa sufrimiento. Es como ser un director de cine supervisando la filmación de una película, explicó Pursa. Estás completamente involucrado en cada detalle, te importa que todo salga bien, trabajas con dedicación y profesionalismo. Pero nunca olvidas que es una película. No te identificas personalmente con los personajes, añadió Arten. No tomas los conflictos dramáticos como ataques personales. Gary comenzó a entender. Entonces puedo pagar mis cuentas, cuidar a mi familia, hacer mi trabajo, pero sin el estrés de creer que mi identidad depende de los resultados. Ahora lo entiendes, dijo Pursa con una sonrisa radiante. Es la diferencia entre ser un actor que se pierde completamente en su personaje y sufre realmente cuando le pasan cosas malas al personaje, y ser un actor que mantiene la perspectiva de estar actuando. Capítulo 12. El despertar gradual de Gary. Conforme pasaron los meses y continuaron los encuentros, Gary comenzó a notar cambios profundos en su experiencia diaria de la vida. Ya no reaccionaba automáticamente a las situaciones estresantes. Las personas que antes lo irritaban ahora las veía como maestros disfrazados. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dijo a Arten durante su 14º encuentro. Las mismas situaciones que antes me molestaban profundamente ahora me parecen casi cómicas. Es porque estás viendo con ojos diferentes, explicó Arten. Es como limpiar gradualmente los lentes con los que ves la vida. Al principio, solo puedes ver formas borrosas. Pero mientras más limpias, más clara se vuelve la visión. El proceso de despertar no es dramático ni súbito para la mayoría de las personas, añadió Pursa. Es más como el amanecer, gradual, suave, pero inevitable. Gary asintió, reconociendo exactamente esa experiencia. Es como si estuviera despertando de un sueño muy largo. A veces todavía me siento perdido en el sueño, pero cada vez hay más momentos donde recuerdo que estoy soñando. Esos momentos, dijo Pursa, son lo que el curso llama instantes santos. Son portales al despertar, ventanas a través de las cuales puedes ver la verdad detrás de la ilusión.
Capítulo 13. El instante santo. Ventanas al cielo. Cuéntanos sobre un instante santo que hayas experimentado, le pidió Arten a Gary durante su 15º encuentro. Gary pensó por un momento. Bueno, ayer estaba en un embotellamiento terrible. Normalmente me habría frustrado muchísimo. Pero de repente, miré a todos los demás conductores y en lugar de ver enemigos, vi hermanos. Vi a personas que, como yo, estaban buscando llegar a casa, tratando de hacer lo mejor que pueden en un mundo que a menudo parece caótico. Y en ese momento, continuó Gary, sentí una paz profunda. El tráfico seguía ahí, pero ya no era un problema. Era simplemente lo que era. «Perfecto», exclamó Pursa. «Eso es exactamente un instante santo. En ese momento, elegiste ver con los ojos del Espíritu Santo, en lugar de los del ego». El instante santo, explicó Arten, es como un reset cósmico. En un momento estás atrapado en el drama del ego, y al siguiente estás libre, viendo la misma situación desde una perspectiva completamente diferente. Y lo hermoso, añadió Pursa, es que puedes elegir el instante santo, en cualquier momento, en cualquier situación. Es siempre una opción disponible. Gary se sintió emocionado por esta posibilidad. Entonces, ¿puedo transformar cualquier experiencia simplemente eligiendo ver diferente? Ahora estás entendiendo el verdadero poder que tienes, confirmó Arten. No el poder de cambiar el mundo, sino el poder de cambiar tu percepción del mundo. Y cuando cambia tu percepción, cambia tu experiencia entera. Capítulo 14. Las vidas pasadas de los maestros. Durante uno de sus encuentros más fascinantes, Arten y Pursa compartieron algo que dejó a Gary completamente asombrado: las historias de sus propias identidades en vidas pasadas. Gary, dijo Pursa, queremos contarte algo que te ayudará a entender exactamente por qué estamos aquí contigo y por qué tenemos la autoridad para enseñarte estas verdades. Gary se inclinó hacia adelante, sintiendo que se acercaba a una revelación importante. En nuestras encarnaciones más significativas, continuó Arten, fuimos 2 de los 12 apóstoles que caminaron directamente con Jesús. Gary sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Qué están diciendo exactamente? Yo fui Tadeo, reveló Arten con una simplicidad que contrastaba con la enormidad de la declaración. Y Pursa fue Tomás. Gary se quedó sin palabras, mirando alternativamente a ambos maestros. Finalmente, logró articular. ¿Tomás como en Tomás el incrédulo? Pursa sonrió con una mezcla de diversión y comprensión. Ese apodo siempre me ha molestado un poco. No era que dudara de Jesús por falta de fe. Era que tenía una mente analítica y necesitaba entender las cosas profundamente antes de aceptarlas. De hecho, continuó Pursa, mi naturaleza cuestionadora me llevó a algunas de las conversaciones más profundas con Jesús. Él apreciaba mis preguntas porque le daban oportunidades de clarificar sus enseñanzas. Y como Tadeo, agregó Arten, yo también tuve el privilegio de escuchar directamente de Jesús las mismas enseñanzas que estamos compartiendo contigo ahora. El curso de milagros no es una nueva revelación, Gary. Es una reafirmación pura de lo que Jesús enseñó hace 2000 años. Gary se sintió abrumado por la enormidad de lo que estaba escuchando. Esto significa que ustedes estuvieron ahí durante todo su ministerio. Vieron los milagros, escucharon los sermones, presenciaron la crucifixión. Y la resurrección, añadió Pursa suavemente. Y puedo decirte, Gary, que lo que experimentamos entonces confirmó todo lo que te estamos enseñando ahora sobre la irrealidad de la muerte y la eternidad del espíritu. ¿Por qué me están contando esto ahora?, preguntó Gary,
aún procesando la revelación. Porque, respondió Arten, es importante que entiendas que estas enseñanzas no son especulaciones filosóficas. Son verdades que hemos experimentado directamente, tanto en esa encarnación como en nuestro estado actual de maestros ascendidos. Además, continuó Pursa, queremos que sepas que el encuentro entre nosotros no es casualidad. Hemos estado conectados durante muchas vidas, no solo aquella con Jesús. Tu alma ha estado en este viaje de despertar durante mucho tiempo. Gary sintió una extraña sensación de familiaridad, como si parte de él hubiera estado esperando esta confirmación. ¿Esto significa que yo también estuve ahí? ¿También conocí a Jesús? Arten respondió, en esa vida específica no. Pero has tenido otros encuentros con estas enseñanzas en diferentes encarnaciones. Esta es simplemente otra oportunidad, quizás la más directa que has tenido, para completar tu despertar. Y la razón por la que podemos aparecer ante ti de esta manera, explicó Pursa, es porque ambos hemos completado nuestro proceso de expiación. Hemos despertado completamente de la ilusión de la separación. ¿Significa eso que ya no se reencarnarán más? Preguntó Gary. Correcto, confirmó Arten. Ya no necesitamos cuerpos para aprender. Pero elegimos aparecer de esta forma para ayudar a otros que todavía están en el proceso de despertar. Gary se quedó pensativo por un momento. Es increíble pensar que estoy hablando con dos de los apóstoles originales. Gary, dijo Pursa gentilmente, es importante que no nos veas como más especiales de lo que eres tú. En esa encarnación como Tomás, yo experimenté las mismas dudas, miedos y confusiones que tú experimentas ahora. La única diferencia es que hemos completado el viaje que tú todavía estás recorriendo. Y ese viaje, añadió Arten, es exactamente el mismo para todos. No hay senderos especiales o atajos secretos. Solo hay la práctica constante del perdón verdadero hasta que recordamos completamente quiénes somos. Capítulo 15. La naturaleza real de Jesús. La revelación sobre las identidades pasadas de sus maestros había dejado a Gary en un estado de profunda reflexión durante días. Cuando Arten y Pursa aparecieron para su siguiente encuentro, él aún procesaba la enormidad de lo que había escuchado. Veo que sigues pensando en lo que te revelamos, observó Pursa con una sonrisa conocedora. Es increíble, respondió Gary, aún con asombro en su voz. Fueron 2 de los 12 apóstoles. Conocieron a Jesús personalmente. ¿Cómo era realmente? ¿Era como lo describen los evangelios? Arten se inclinó hacia adelante, con una expresión seria pero gentil. Gary, es momento de que entiendas algo fundamental sobre Jesús, que la mayoría de la humanidad ha malinterpretado completamente. Los evangelios, continuó Pursa, aunque contienen verdades importantes, también reflejan los malentendidos de sus autores sobre la verdadera naturaleza de Jesús y su mensaje. ¿A qué te refieres?, preguntó Gary sintiendo que se acercaba a otra revelación importante. Jesús no era Dios encarnado en la forma como tradicionalmente se enseña, explicó Arten cuidadosamente. Él era exactamente igual que tú, Gary. Un hijo de Dios, que simplemente recordó completamente quién era en realidad. Gary frunció el ceño confundido. Pero, ¿no era especial? ¿No era diferente al resto de nosotros? Era especial, confirmó Pursa, pero no de la manera que piensas. Era especial porque había alcanzado la expiación completa. Había despertado totalmente de la ilusión de la separación. Piénsalo así, continuó Arten. Imagina que todos estamos soñando que somos individuos separados en un mundo físico. Jesús fue simplemente el primero en despertar completamente del sueño, pero siguió apareciendo en él, para ayudar al resto a despertar también. Gary se quedó pensativo por un momento.
Entonces, ¿él también tuvo que aprender? ¿También cometió errores? Por supuesto, respondió Pursa con naturalidad. En sus encarnaciones anteriores experimentó la misma confusión, el mismo miedo, los mismos errores que todos experimentamos. La diferencia es que en su última encarnación como Jesús, había aprendido completamente las lecciones. Como Tomás, continuó Pursa, con una expresión llena de recuerdos distantes, puedo decirte que Jesús era extraordinariamente amoroso, pero también completamente humano. Reía, tenía conversaciones normales, comía con nosotros. No andaba proclamándose Dios. Arten agregó: de hecho, uno de los mayores malentendidos sobre Jesús es que él querría ser adorado. Eso va completamente contra todo lo que enseñó. Él constantemente dirigía la atención hacia el Padre, hacia la unidad que todos compartimos. Entonces, ¿qué es lo que lo hacía tan especial?, preguntó Gary, genuinamente curioso. Su amor era completamente incondicional, explicó Pursa. No importaba quién fueras, o lo que hubieras hecho, él veía solamente tu inocencia perfecta. Veía únicamente al Cristo en ti. Y aquí está el punto crucial, dijo Arten, mirándolo directamente a los ojos. Jesús enseñó que todos podemos alcanzar exactamente el mismo estado de conciencia que él alcanzó. Todos somos capaces de despertar completamente. Gary sintió una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Realmente crees que yo podría llegar a ese nivel? No es cuestión de creencia, respondió Pursa firmemente. Es inevitable. Todos eventualmente despertaremos. La única pregunta es cuánto tiempo tomaremos. Jesús mismo lo dijo, continuó Arten. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y aún mayores haréis. No estaba exagerando. Estaba siendo completamente literal. ¿Pero cómo es posible que alguien como yo pueda hacer lo que hizo Jesús?, preguntó Gary sintiéndose abrumado por la idea. Pursa sonrió con comprensión maternal. Gary, estás pensando en términos de forma. Estás pensando en caminar sobre el agua o multiplicar panes y peces. Pero esos no eran los milagros reales. Ah, no. El milagro real, explicó Arten, era su capacidad de ver solamente amor en cada situación. Su capacidad de no juzgar, sin importar las circunstancias. Su capacidad de perdonar instantáneamente y sin condiciones. Cuando colgaba de la cruz, continuó Pursa con reverencia, y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese fue el milagro. Ver a sus atacantes como inocentes, como hermanos confundidos que necesitaban amor, no condena. Gary se quedó en silencio por un momento, procesando esta perspectiva. Es una manera completamente diferente de ver a Jesús. Es la manera en que él se veía a sí mismo, confirmó Arten. No como un salvador externo que iba a rescatar a la humanidad, sino como un hermano mayor que había encontrado el camino a casa y regresaba para mostrar a otros el mismo sendero. Y ese camino, agregó Pursa enfáticamente, no es adorarlo a él, sino seguir sus enseñanzas. Practicar el perdón, como él lo practicó. Elegir el amor en lugar del miedo, como él lo hizo consistentemente. ¿Pero qué hay de su muerte en la cruz?, preguntó Gary. ¿No murió por nuestros pecados? Gary, respondió Arten gentilmente, esa interpretación viene de malentender completamente su mensaje. Jesús no murió por tus pecados porque nunca has pecado realmente. El pecado requiere realidad, y solo lo que Dios creó es real. La crucifixión, explicó Pursa, fue la demostración final de Jesús, de que la muerte no es real. Él sabía que no era un cuerpo, por lo tanto sabía que no podía ser dañado realmente. Su resurrección, continuó Arten, no fue sobre vencer la muerte física. Fue la demostración perfecta de que la vida es eterna porque somos espíritu, no cuerpos. Gary se sentía como si toda su comprensión del cristianismo estuviera siendo reorganizada desde los cimientos. Entonces, ¿cuál es el verdadero mensaje de Jesús? Simple, respondió Pursa con una sonrisa radiante.
que eres exactamente como Él. Que eres un hijo perfecto de Dios que temporalmente ha olvidado su verdadera identidad. Y que puedes recordar quién eres realmente, eligiendo el perdón en lugar del juicio. El reino de los cielos, agregó Arten, no es un lugar al que vas después de morir. Es el estado de conciencia que experimentas cuando recuerdas tu unidad con Dios. Y está disponible ahora mismo, continuó Pursa. En este preciso momento. Cada vez que eliges ver con los ojos del amor, en lugar de los ojos del juicio. Gary sintió una profunda sensación de paz mezclada con una nueva comprensión de la responsabilidad espiritual. Es tanto más simple y a la vez más desafiante de lo que pensé. Exacto, confirmó Arten. Simple en concepto, pero no necesariamente fácil en la práctica. Requiere un cambio fundamental, en cómo percibes absolutamente todo. Pero Gary, dijo Pursa con infinita ternura, recuerda que no estás solo en este viaje. Jesús está contigo siempre, no como un salvador externo, sino como la parte de tu mente que ya recuerda la verdad. Y nosotros también estamos aquí para recordarte, agregó Arten, que lo que Jesús logró, tú también puedes lograrlo. No porque seas menos que Él, sino porque eres exactamente igual a Él, en esencia. Mientras sus maestros se desvanecían lentamente, Gary se quedó con una comprensión completamente nueva de Jesús, de sí mismo, y del camino espiritual que tenía por delante. La idea de que Jesús había sido como Él, que había experimentado las mismas dudas y confusiones en vidas anteriores, le daba una esperanza inmensa. No tenía que convertirse en algo que no era, simplemente tenía que recordar lo que siempre había sido. El Jesús real, resonaban las palabras de Pursa en su mente, no era diferente de ti en esencia. Era un hermano mayor que había recordado completamente su verdadera identidad como hijo de Dios. Y eso mismo es lo que tú estás destinado a recordar. Esa noche, Gary miró las estrellas desde su ventana con ojos completamente nuevos. Ya no eran puntos de luz lejanos en un universo hostil, sino símbolos luminosos de la verdad eterna que brillaba en su propio interior. Por primera vez en años, se sintió completamente en casa. Capítulo 16. El propósito real de las relaciones. En su siguiente encuentro, Arten y Pursa abordaron un tema que había sido fuente de gran confusión para Gary: las relaciones humanas. Gary, comenzó Arten, ahora que entiendes mejor la naturaleza ilusoria de este mundo, hablemos sobre por qué las relaciones parecen tan intensas y significativas. ¿Cuál crees que es el propósito real de las relaciones?, preguntó Pursa. Bueno, respondió Gary pensativamente, supongo que es encontrar amor, compañía, quizá felicidad. Pursa asintió comprensivamente. Esa es la perspectiva del ego. Busca relaciones especiales donde puedas obtener lo que crees que te falta. Pero las relaciones verdaderas tienen un propósito completamente diferente. ¿Cuál es ese propósito?, preguntó Gary. Las relaciones, explicó Arten, son el salón de clases más poderoso del universo para aprender el perdón. Cada persona en tu vida está ahí para enseñarte algo específico sobre ti mismo. Piénsalo, continuó Pursa. ¿Quiénes son las personas que más te han desafiado en tu vida? ¿Tus padres? ¿Ese jefe difícil? ¿Algún amigo que te decepcionó? Gary asintió, sintiendo una punzada familiar de incomodidad al recordar varias relaciones complicadas. Esas personas, dijo Arten suavemente, son tus maestros más importantes. Te están mostrando exactamente qué partes de tu mente necesitan sanación. ¿Cómo es eso posible?, preguntó Gary genuinamente perplejo. Cada vez que alguien te irrita, te asusta o te hace sentir atacado, explicó Pursa, está activando una herida no sanada en tu psique. Te está dando la oportunidad perfecta de sanar esa herida a través del perdón verdadero.
Gary pensó en algunas personas que lo habían lastimado profundamente a lo largo de los años. Pero algunas personas realmente me han dañado. Me han mentido, me han traicionado, me han dejado en situaciones difíciles. Todo eso puede ser cierto en el nivel de la forma, respondió Arten. Pero en el nivel del contenido, esas personas fueron los instrumentos perfectos para mostrarte tus creencias inconscientes sobre ti mismo. ¿Qué creencias?, preguntó Gary, aunque parte de él ya intuía la respuesta. Las creencias de que no eres digno de amor, dijo Pursa gentilmente. La creencia de que serás abandonado. La creencia de que no puedes confiar en nadie. Esas personas no crearon esas creencias, Gary. Simplemente las activaron para que pudieras verlas y sanarlas. Gary sintió una mezcla de resistencia y reconocimiento. ¿Estás diciendo que yo atraje toda esa traición y dolor? Estamos diciendo, respondió Arten cuidadosamente, que en el nivel de la mente inconsciente, creaste situaciones que te permitirían enfrentar tus miedos más profundos sobre las relaciones y el amor. Es como un cirujano que debe abrir una herida para poder sanarla, añadió Pursa. Duele en el momento, pero es necesario para la curación completa. Gary se quedó en silencio por un largo momento, procesando esta perspectiva radical. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer con las personas que me han lastimado? ¿Fingir que no pasó nada? No, respondió Pursa firmemente. Se supone que debes reconocer que actuaron perfectamente sus papeles en tu despertar. Agradéceles mentalmente por ser tus maestros, aunque hayan sido maestros severos. Y luego, continuó Arten, perdónalas verdaderamente. No porque lo que hicieron estuvo bien, sino porque reconoces que lo que realmente pasó fue que tu propia culpa inconsciente se proyectó en situaciones que te dieron la oportunidad de sanar. El perdón verdadero, añadió Pursa, no hace que otros sean responsables de tu paz. Te hace responsable a ti de tu propia experiencia. ¿Pero cómo puedo estar agradecido por experiencias que me causaron tanto dolor?, preguntó Gary, luchando con el concepto. Porque ese dolor, explicó Arten, te está mostrando exactamente dónde necesitas sanar. Sin esas experiencias difíciles, podrías pasar toda la vida evitando enfrentar tus heridas más profundas. Piénsalo así, continuó Pursa. Si nunca experimentaras el abandono, nunca descubrirías tu miedo al abandono para poder sanarlo. Si nunca experimentaras la traición, nunca descubrirías tu desconfianza fundamental para poder transformarla en fe. Gary sintió algo moviéndose en su pecho, como si una tensión que había llevado durante años comenzara a disolverse. Es extraño, murmuró. Cuando lo veo de esa manera, casi puedo sentir gratitud hacia algunas de esas personas difíciles. Eso es un milagro, confirmó Arten con una sonrisa. Has pasado del resentimiento a la gratitud. Esa es la transformación más poderosa que un ser humano puede experimentar. Y una vez que realmente perdones a esas personas, agregó Pursa, encontrarás que las nuevas relaciones en tu vida serán diferentes. Vendrán desde un lugar de plenitud, no de necesidad. ¿Qué quieres decir?, preguntó Gary. Cuando buscas relaciones para llenar un vacío dentro de ti, explicó Arten, inevitablemente atraes relaciones problemáticas. Pero cuando te relacionas desde un lugar de amor propio y plenitud, atraes relaciones que reflejan esa paz. El secreto, concluyó Pursa, no es encontrar a la persona perfecta. Es convertirte en una persona que ve la perfección en otros, incluso cuando actúan desde sus propias heridas no sanadas. Gary se recostó en su silla, sintiéndose como si hubiera recibido una llave que podría abrir puertas que había mantenido cerradas durante años. Entonces las relaciones no son realmente sobre la otra persona, reflexionó. Son sobre descubrir quién soy yo, en relación con ellos. Exactamente, confirmaron ambos maestros al unísono. Y cada relación, agregó Arten, es una oportunidad de elegir el amor sobre el miedo, el perdón sobre el juicio, la unidad sobre la separación. Incluso las relaciones más difíciles, concluyó Pursa, son regalos disfrazados. Son oportunidades de oro para practicar el perdón verdadero y recordar quién eres realmente.
Capítulo 17. La revelación extraordinaria. Durante lo que sería su último encuentro formal, Gary percibió algo diferente en el aire. Una quietud especial llenaba la habitación, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado para honrar este momento final. Después de 9 años de visitas que habían transformado su comprensión de la realidad, Arten y Pursa le habían anunciado que su trabajo juntos estaba llegando a su fin. Gary sintió un nudo en la garganta. No era exactamente tristeza, sino algo más profundo, la comprensión de que una era estaba terminando. ¿Por qué ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. Siento que apenas estoy empezando a entender realmente. Hay tanto que aún no comprendo. Pursa se inclinó hacia adelante, sus ojos irradiando una compasión infinita. Gary, querido hermano, has aprendido todo lo que necesitabas aprender de nosotros. Más importante aún, has comenzado a vivir estas enseñanzas. Ahora tu maestro verdadero es el Espíritu Santo dentro de ti. Piénsalo, añadió Arten con una sonrisa que parecía contener eones de sabiduría. Cuando comenzamos, apenas podías perdonar una ofensa menor sin luchar durante días. Ahora comprendes que todo perdón es un regalo que te das a ti mismo. Esa transformación no vino de nosotros, vino de tu propia decisión de elegir la paz. Gary reflexionó sobre esto. Era cierto. Los cambios en su vida habían sido profundos. Las relaciones difíciles ya no lo perturbaban de la misma manera, los problemas diarios parecían menos reales, menos urgentes. Había encontrado una paz que no dependía de las circunstancias externas. Además, continuó Arten, recuerda que nunca nos vamos realmente. Somos parte de la misma mente que tú. Cuando necesites recordar estas enseñanzas, simplemente aquíétate, cierra los ojos y escucha. Nuestra voz es la voz del amor dentro de ti. Pursa se puso de pie, y por un momento su forma pareció más luminosa, más translúcida. Sus ojos brillaron con una luz extraña, como si estuviera a punto de revelar algo monumental. Pero hay algo más importante que debes saber, Gary. Algo que he estado esperando el momento perfecto para revelarte. Gary sintió un escalofrío de anticipación. La atmósfera de la habitación se espesó, como si el aire mismo contuviera la respiración. ¿Qué es?, preguntó su corazón latiendo más rápido. Pursa lo miró directamente a los ojos, y en esa mirada Gary vio algo familiar, algo que lo hizo sentir como si estuviera mirando en un espejo cósmico. Gary, yo soy tú. El silencio que siguió fue tan profundo que Gary pudo escuchar el latido de su propio corazón. Las palabras flotaron en el aire como si fueran entidades vivientes, cargadas de un significado que su mente luchaba por procesar. ¿Qué quieres decir?, logró susurrar. Soy tu yo futuro, continuó Pursa con una gentileza infinita. Soy Gary Renard en su próxima y última encarnación. En esa vida, completé mi despertar. Alcancé la iluminación total y recordé completamente quién soy en realidad. Gary sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera desvanecido. Todo en la habitación parecía girar lentamente mientras su mente trataba de asimilar esta revelación imposible. Pero si tú eres yo, ¿entonces estos 9 años? Han sido tu yo futuro iluminado enseñando a tu yo presente, confirmó Pursa. Has estado recibiendo lecciones de la versión de ti mismo que ya ha completado el viaje que ahora estás comenzando. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Gary. No eran lágrimas de tristeza o confusión, sino de un reconocimiento tan profundo que tocó algo en lo más íntimo de su ser. ¿Cómo es posible?, preguntó, aunque parte de él ya sabía que en el reino del espíritu el tiempo no funciona de manera lineal. En el mundo del espíritu, explicó Pursa suavemente, pasado, presente y futuro son uno. Tu yo futuro puede comunicarse con tu yo presente porque ambos existimos en el mismo instante eterno. Solo en la ilusión del tiempo parecemos separados. Gary se llevó las manos a la cara, sintiendo como si su realidad entera se estuviera reorganizando. Todo comenzaba a tener sentido de una manera completamente nueva. Por eso, murmuró,
Por eso a veces sentía que me conocías tan bien. Por eso parecías entender exactamente lo que necesitaba escuchar. Exactamente, confirmó Pursa. Sabía exactamente qué necesitabas porque yo pasé por el mismo proceso. Enfrenté los mismos miedos, las mismas resistencias, las mismas dudas. Pero también experimenté el mismo despertar, que tú estás experimentando ahora. Arten, que había estado observando este intercambio con una sonrisa de amor infinito, habló suavemente. ¿Ahora entiendes por qué dijimos que no eres especial por tener estas experiencias? Cada ser tiene acceso a la sabiduría de su yo superior. Tú simplemente fuiste bendecido con poder ver y escuchar esta comunicación, de una manera tan clara. Gary miró a Pursa con ojos nuevos. Ahora podía ver las similitudes que antes había pasado por alto. La manera de gesticular, ciertos matices en la voz, incluso algunos rasgos faciales, que transformados por la iluminación, se habían vuelto más luminosos pero seguían siendo reconocibles. ¿Cuándo sucederá esta próxima vida?, preguntó Gary. Eso no importa, respondió Pursa. Podría ser en 50 años o en 500. El tiempo es ilusorio. Lo que importa es que ya has comenzado el proceso que llevará a ese despertar final. La habitación se llenó de una energía que parecía vibrar con posibilidad infinita. Gary se sintió como si estuviera siendo testigo de un milagro que trascendía toda comprensión humana. ¿Pero qué hay de toda la historia que me contaste sobre ser discípulo de Jesús, sobre las vidas anteriores? Todo es verdad, respondió Pursa con una sonrisa que ahora Gary reconocía como su propia sonrisa, transformada por la iluminación. Pero aquí está la parte más hermosa. Todos compartimos las mismas experiencias esenciales. Todos hemos sido discípulos del amor. Todos hemos buscado la verdad a través de múltiples experiencias. Tu historia es mi historia porque somos la misma conciencia experimentando diferentes aspectos del mismo viaje de despertar. Gary sintió una comprensión que iba más allá de las palabras. Era como si todas las piezas de un rompecabezas cósmico finalmente encajaran en su lugar. Ahora entiendes, continuó Pursa, el verdadero significado de todo lo que hemos compartido. No solo has estado aprendiendo sobre el perdón y el despertar, has estado recordando tu propio futuro iluminado. Capítulo 18. La despedida final. Gary se encontraba en un estado de asombro absoluto, procesando la revelación de que había estado conversando con su yo futuro iluminado durante 9 años. La magnitud de esta comprensión era abrumadora y hermosa al mismo tiempo. Ahora entiendes, continuó Pursa, por qué estas visitas tenían que llegar a su fin. Has recibido todo lo que necesitabas de mí, de ti mismo. El resto del viaje debe hacerlo tu yo presente, paso a paso, elección tras elección. Pero hay algo más que debes saber, añadió, su expresión volviéndose más seria. Todo esto, estas visitas, estas enseñanzas, esta transformación, no fue accidental. Fuiste elegido para un propósito específico. Gary, aun tratando de asimilar la revelación anterior, sintió otro escalofrío de reconocimiento. ¿Cuál? Compartir estas enseñanzas con el mundo, respondió Pursa con solemnidad. Escribe un libro, Gary. Cuenta tu historia. Comparte lo que has aprendido. El pánico se apoderó de Gary. ¿Quién me va a creer? ¿Quién va a pensar que 2 maestros ascendidos, y ahora descubro que uno de ellos soy yo mismo en el futuro, aparecieron en mi sala de estar durante 9 años? Pensarán que estoy completamente loco. Arten rió con genuina alegría. Gary, ¿importa realmente lo que piensen? ¿No has aprendido ya que las opiniones de otros no pueden afectar tu paz interior? Lo que importa, continuó Pursa, es que aquellos que estén listos para estas enseñanzas las encontrarán.
El Espíritu Santo se encargará de que tu libro llegue a las manos correctas en el momento perfecto. Tu trabajo es simplemente ser el mensajero, no convencer a nadie. Gary sintió una mezcla de honor y terror ante la responsabilidad. Y recuerda algo crucial, añadió Pursa, su voz tomando un tono más serio. No eres especial por haber tenido estas experiencias. Cada persona en este planeta tiene acceso directo al Espíritu Santo. Cada ser humano puede despertar. Tu historia es simplemente una de las infinitas maneras en que esto puede suceder. El aire en la habitación pareció espesarse con significado, mientras se preparaban para las palabras finales. Arten se dirigió a Gary con una expresión de amor tan profundo que Gary sintió como si estuviera viendo el amor mismo. Gary, si tuviéramos que resumir todo lo que hemos compartido contigo en los últimos 9 años, sería esto: no eres un cuerpo. Eres espíritu puro, perfecto e inocente, temporalmente fingiendo ser algo que no eres. Tu única función real en este mundo es recordar tu verdadera identidad. Y la llave maestra para recordar, concluyó Pursa, mirándolo con ojos que ahora Gary sabía que eran sus propios ojos iluminados, es el perdón verdadero. No el perdón del mundo, que implica que realmente ocurrió algo malo que debe ser perdonado, sino el perdón del Espíritu Santo, reconocer que lo que parece haber ocurrido nunca realmente sucedió, porque solo el amor es real. Gary se encontró llorando, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de comprensión, de gratitud, de algo que no podía nombrar pero que se sentía como llegar a casa después de un largo viaje. Cada vez que perdonas verdaderamente, continuó Pursa, das un paso gigante hacia el despertar. Cada vez que eliges ver con los ojos del Espíritu Santo, en lugar de con los ojos del ego, recuerdas un poco más quién eres realmente. Arten extendió sus brazos como abarcando toda la existencia. El universo entero, Gary, con todas sus galaxias, planetas, formas de vida, toda la historia que crees que ha ocurrido, es simplemente un sueño en la mente del Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios eres tú. Todos somos ese mismo ser, soñando que somos muchos. Es como una película, añadió Pursa. Mientras la estás viendo, parece completamente real. Te involucras emocionalmente, sufres con los personajes, celebras sus triunfos. Pero cuando termina y salen los créditos, recuerdas que solo era una película. Así es este mundo, una película cósmica que hemos olvidado que estamos viendo. ¿Y qué pasa cuando despertamos?, preguntó Gary, apenas capaz de formar las palabras. Cuando despiertes completamente, respondió Arten con infinita gentileza, todo el universo se desvanecerá suavemente, como la neblina matutina cuando sale el sol. Pero no desaparecerá en destrucción o terror. Se disolverá en un amor tan puro, tan perfecto, que te preguntarás cómo pudiste haber creído que algo más que el amor podría ser real. Y entonces, susurró Pursa, te darás cuenta de que nunca dejaste el cielo. Nunca te separaste de Dios. Todo fue simplemente un sueño del que ahora has despertado para siempre. Gary se sintió abrumado por la magnitud de lo que acababa de escuchar. Las implicaciones eran asombrosas, aterradoras y hermosas al mismo tiempo. ¿Cómo puedo agradecerme, por todo lo que me he dado?, logró decir entre lágrimas. Han cambiado mi vida completamente. Me han mostrado quién soy realmente. Arten y Pursa intercambiaron una mirada de comprensión profunda antes de que Arten respondiera. Vive estas enseñanzas, Gary. No solo las entiendas intelectualmente, sino sé la paz que has encontrado. Cuando alguien te ataque, sé la presencia amorosa, que no se defiende. Cuando el mundo parezca loco, sé la cordura, que sabe que todo está bien. Cuando otros sufran, sé el recordatorio viviente de que el sufrimiento no es necesario. Esa es toda la gratitud que necesitamos, añadió Pursa. Que vivas como el Maestro de Dios que ya eres. Mientras sus figuras comenzaban a desvanecerse por última vez, el aire se llenó de una luz dorada que parecía vibrar con amor puro. Gary sintió como si su corazón fuera a explotar de gratitud y comprensión. La voz de Pursa llegó como un susurro que parecía venir desde el mismo centro del universo. Recuerda, Gary,
No hay muerte, no hay separación, no hay fin al amor. Todo es perfecto, todo ha sido perfecto siempre, y todo estará bien por toda la eternidad. Y recuerda también, que yo estaré esperándote al final del camino, porque yo soy tú y tú eres yo, y juntos somos uno con todo lo que es. Y mientras la luz se desvanecía, y Gary se encontraba solo en su sala de estar, supo con una certeza inquebrantable, que aunque esta fase de su educación había terminado, su verdadero trabajo apenas comenzaba. El mensajero había sido preparado. Ahora era tiempo de entregar el mensaje. Y en algún lugar del tiempo futuro, su yo iluminado sonreía, sabiendo que el círculo estaba completo. Epílogo. El despertar continúa. Gary Renard escribió su libro, La desaparición del universo, que se convirtió en un bestseller espiritual, traducido a múltiples idiomas. Pero más importante que el éxito del libro fue la transformación personal que experimentó. Los años siguientes a las visitas fueron una continuación de su despertar. Ya no era el hombre amargado y confundido, que había hecho esa oración desesperada pidiendo ayuda. Se había convertido en un maestro de paz, no porque fuera perfecto, sino porque había aprendido a perdonar sus imperfecciones. Sus relaciones se transformaron. Su manera de ver el mundo cambió radicalmente. Los problemas que antes lo abrumaban, ahora los veía como oportunidades de practicar el perdón. Los conflictos que antes lo devastaban, ahora los reconocía como llamados al amor. El curso de milagros, reflexionaba Gary, no es un curso sobre hacer milagros. Es un curso sobre reconocer que los milagros ya están aquí. Es un curso sobre cambiar nuestra percepción, de la separación a la unidad, del miedo al amor, de la ilusión a la verdad. Y así, la historia de Gary Renard nos recuerda que el despertar espiritual no es un evento dramático reservado para santos y místicos. Es la destinación natural de toda mente que está dispuesta a cuestionar sus suposiciones más básicas sobre la realidad. Es la historia de un hombre común que descubrió que no hay tal cosa como hombres comunes. Todos somos hijos perfectos de un Dios perfecto, temporalmente perdidos en sueños de separación, pero destinados inevitablemente a despertar y recordar nuestra verdadera naturaleza. La desaparición del universo no es una catástrofe cósmica. Es el despertar más gentil imaginable, el momento en que finalmente abrimos los ojos y nos damos cuenta de que nunca salimos de casa. Y ese despertar, según las enseñanzas que Gary recibió, está disponible para todos nosotros. Ahora mismo. En este momento. Con la simple decisión de elegir el amor sobre el miedo, el perdón sobre el juicio, la unidad sobre la separación. El universo puede parecer vasto y complejo, pero la verdad es elegantemente simple. No hay nadie allá afuera. Solo hay uno, soñando que es muchos, y despertando gradualmente a su verdadera naturaleza. Esa es la verdadera historia de la desaparición del universo. No su destrucción, sino su reconocimiento como el sueño amoroso que siempre fue.